Hola amigos, yo soy Jesús Manuel y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de mi canal. El día de hoy les estaré hablando un poco sobre la asignatura Teoría General del Derecho. Pues resulta que hoy es mi prueba de síntesis y mientras estudiaba me pregunté y dije, bueno, ¿por qué no aprovecho el tiempo, grabo contenido y me sirve también para estudiar? Pues les estaré mostrando un poco resúmenes que tengo hechos. Así van a ver también una estructura de lo que es la asignatura, porque me han estado preguntando por los comentarios que cómo es la asignatura, que si tiene examen final y todo. Pues esta asignatura es evaluación continua más prueba de síntesis o simplemente con examen final se supera. La evaluación continua son una serie de tareas que te van mandando a lo largo del semestre que va por unidades. En este caso, la asignatura tiene 4 unidades, una evaluación continua por cada unidad. Mm, Esta materia no va de entender o de analizar leyes como tal, sino que nos lleva a un enfoque más filosófico de lo que es el concepto del derecho, su importancia, por qué existe, desde cuándo, un poco de su historia y nos ayuda a entender un poco más toda la parte del uso del lenguaje, el tema interpretativo, cómo interpretar las leyes. De verdad que es un enfoque bastante interesante e importante. Considero que es una de las asignaturas básicas para el grado, ¿vale? Entonces, yo les estaré mostrando todo lo que va por unidades, lo que tengo más o menos en mis resúmenes. Les estaré leyendo un poco, así tienen más o menos una idea de lo que es la asignatura. Las pruebas de síntesis han consistido en este semestre, creo que en el semestre anterior también fue así, en corregir a la inteligencia artificial. Pues resulta que los profesores plantean una serie de preguntas, 3, 4 o 5 preguntas más o menos, se la preguntan al chat GPT, eh, este arroja una respuesta, ellos te dicen, te planteamos esta pregunta, ChatGPT nos ha arrojado esta respuesta, argumenta si la respuesta es correcta, es incorrecta o por qué. Y por qué, perdón. Entonces, pues te ayuda a pensar un poco, te ayuda a analizar, a darle muchas vueltas y es un enfoque distinto. También te sirve para darte cuenta que ChatGPT se equivoca y comete muchos errores. Entonces, bueno, luego lo que es la prueba de síntesis, yo superé la evaluación continua, voy a prueba de síntesis, no voy a examen, tiene una duración de 1 hora y es como una PEC, pero tengo el plazo de 1 hora. Actualmente nos permiten consultar el contenido. Podemos consultar el contenido de los módulos durante la hora de examen que tenemos, pero tenemos que estudiar y tenemos que tener idea, porque los 4 módulos hacen un total de 220 páginas, creo. Es una asignatura no tan larga. Sin embargo, solamente tenemos 1 hora y si nos plantean 2 o 3 preguntas donde tienes que leer un enunciado, que por lo general son 2 o 3 páginas, y tienes que responder a eso, tienes que tener idea de lo que te están hablando. No puedes dejarlo sin estudiar porque puedes buscar en el contenido, porque si no te da el tiempo. Porque va mucho de análisis, de interpretación, entonces sí que hay que estudiar, hay que hacer resúmenes, hay que hacer esquemas, y eso es lo que a mí básicamente me ayuda, esa es mi forma de estudio. Yo me preparé todo en una, porque es que mis tachones y mis notas no son muy bonitas, que digamos, pero me los pasé todos a las notas, al blog de notas, y es como se los voy a grabar. Les voy a mostrar a partir de ahora una grabación de pantalla donde les iré leyendo e iré repasando los contenidos y ustedes también se van a dar cuenta de qué va la asignatura. Lo voy a dividir por 4 secciones porque son 4 unidades. Entonces, quédate, que te lo cuento. Bien, comencemos con la unidad 1 de Teoría General del Derecho. El primer bloque nos viene a decir por qué el derecho. Básicamente lo que nos dice el texto es que vivimos en una sociedad y esto significa que inevitablemente hay conflictos. Y estos conflictos pueden ser por recursos limitados, por objetivos distintos o simplemente por una mala coordinación. Es allí donde entra el derecho, que es un conjunto de normas que nos ayuda a convivir, a reducir la violencia y a coordinar nuestras acciones sin necesidad de pelear por todo. En esta asignatura vamos a trabajar mucho con el filósofo Herbert Hart. Es uno de los que más mencionan los textos de la universidad. Entonces, este filósofo nos explica que el derecho surge como una respuesta racional a 5 características básicas del ser humano. Estas características vendrían a ser que los seres humanos somos vulnerables, es decir, que nos podemos dañar fácilmente. Eh,
tenemos miedo o estamos muy expuestos a daño físico. Por eso es que existen reglas básicas como el no matar, por ejemplo, para garantizar este derecho fundamental que es el derecho a la vida. Y todo esto se relaciona con la vulnerabilidad del ser humano. Como punto número 2, como característica número 2, somos más o menos iguales, donde nadie domina a todos, o sea, no hay un dominio de uno sobre otro. Tenemos el altruismo limitado, esto quiere decir que no siempre pensamos en los demás. Como un punto número 4, los recursos son escasos y eso genera un conflicto. Como punto número 5, tenemos la voluntad limitada. Nos cuesta priorizar a largo plazo. Y esto también es otra característica básica del ser humano. Entonces, es por esta razón que el derecho no solo es moral o político, sino que es una herramienta para sobrevivir juntos con reglas que impidan lo peor o que impidan o reduzcan este tipo de conflictos. Luego pasamos al bloque número 2 de esta unidad, que es ¿para qué el derecho? O sea, ¿para qué? El derecho no solo existe, sino que también cumple funciones claves para que la sociedad funcione. Estas funciones que cumple el derecho vendrían a ser el control social, la seguridad jurídica, la legitimación del poder y la justicia. Dentro del control social, podemos decir que sirve para guiar la conducta de las personas y del Estado. Y puede ser integrador o regulador. Cuando hablamos de integrador, nos referimos a que crea un sentido de pertenencia, donde todos somos iguales ante la ley. Por eso es que cuando vemos distintos textos legales, vemos que se aplicará para todos por igual, sin distinción. Y de hecho, la Constitución habla de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Y como segundo punto, tenemos el control social regulador, que vendría a ser cuando se dicta lo que está permitido o lo que está prohibido. Normativas, sanciones, esto vendría a guiar un poco lo que es la conducta de los habitantes de una sociedad. Como punto número 2 tenemos la seguridad jurídica. Esto nos da la previsibilidad para saber las consecuencias que tiene cada acción. Por esta razón las normas, o sea, el texto nos dice que las normas tienen que ser claras, públicas y aplicadas correctamente. Los textos legales tienden a ser muy ambiguos y tienden a ser un poco difícil de tener una difícil interpretación. Eso lo vamos a ver en las unidades siguientes. Pero nos dice también que las normativas tienen que ser públicas. Es decir, cada ciudadano tiene que tener acceso al texto legal para poder garantizar que tienen conocimiento y el cumplimiento del mismo. Como punto número 3 de funciones claves para que la sociedad funcione, tenemos la legitimación del poder. El Estado utiliza la fuerza, como multas o detenciones, pero gracias al derecho, ese uso de poder se percibe como legítimo y regulado, no como un abuso. Porque se supone que la fuerza pública o la administración pública debe hacer uso de la fuerza según lo que establece el texto legal que corresponda. No pueden ir por allí poniendo multas porque sí, sino que todo tiene que estar conforme a derecho, es decir, conforme a la normativa legal vigente. Y esto es lo que da la legitimación del poder. O sea, cuando las autoridades actúan dentro de la legislación vigente, esto viene a garantizar la legitimación del poder. Porque no están haciendo simplemente lo que quieren, sino que están actuando conforme a derecho. Y por último tenemos la justicia. La justicia es el ideal del derecho. Vamos a ver en esta asignatura, que en muchas partes se repite, que muchas veces el derecho no es justo o que la ley no es justa. Porque para una percepción desde un punto de vista moral, de repente cierta ley a mí me parece injusta. Pero la ley está para cumplirse. Eso lo vamos a ver también un poco más adelante. Me estoy adelantando un poquillo. Entonces, este resumen nos dice que es el ideal del derecho. Aunque el sistema no siempre es justo, el derecho debe aspirar a crear un orden que proteja los derechos, que evite abusos y que promueva la equidad. Esto depende de cómo se entiende la justicia. Hay muchas teorías,
pero siempre está presente como objetivo normativo. El objetivo es que prevalezca la justicia, aunque no siempre sea así, lamentablemente. Pues este viene a ser el resumen número 1 y ya voy a continuar con lo que es el número 2, el resumen de la unidad número 2. Ahora vamos a pasar con la unidad número 2. En primer lugar tenemos el lenguaje y las normas. Las normas jurídicas se expresan en lenguaje, pero no cualquier uso del lenguaje sirve para hacer derecho. Las normas no describen, sino que prescriben lo que debe ser. Ahora vamos con el uso del lenguaje. Nos viene a decir que hay varios tipos de uso del lenguaje. El asertivo describe hechos, por ejemplo, hoy llueve. El expresivo expresa emociones, qué alegría, por ejemplo. El directivo o prescriptivo da órdenes, impone deberes, por ejemplo, cierra la puerta o cierra la ventana. Y el declarativo es aquel que declara actos formales, por ejemplo, quedas expulsado. El lenguaje jurídico usa el modo prescriptivo, crea normas que guían conductas. En el siguiente punto, direcciones de ajuste. Es un concepto central en la filosofía del derecho. Los enunciados, nos viene a decir que los enunciados asertivos va en el orden palabra-mundo. Quiere decir que deben coincidir con la realidad. Por ejemplo, del uso asertivo, ayer llovió, debe coincidir con el hecho. Y los enunciados normativos vienen a ser mundo-palabra. La realidad debe ajustarse a lo que se dice. Por ejemplo, no debes robar. Impone cómo debe ser el mundo normativo. Ahora, en la tipología de las normas, el texto de la UOC nos viene a decir que existen distintos tipos de normas. Normas sociales, morales, religiosas y jurídicas. En las sociales se hace referencia a las costumbres o normas de etiqueta. En las morales se basa en los principios éticos. En las religiosas se derivan de una fe, por ejemplo. En las jurídicas son impuestas por el Estado y coercibles. Las normas jurídicas son heterónomas, impuestas por otro, coercibles, que se aplican el uso de la fuerza si es necesario, y bilaterales, implican a más de una persona, es decir, el deber para uno y el derecho para el otro. Esto de coercible lo vimos en la unidad anterior, hace unos segundos, que hacen uso de la fuerza si es necesario. Ahí hablábamos un poco sobre eso. En el siguiente punto, elementos de las prescripciones. Las normas tienen dos componentes, un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. El supuesto de hecho es una condición que activa la norma. Y la consecuencia jurídica es lo que debe suceder si se cumple el supuesto. Por ejemplo, si robas, vendría a ser el supuesto de hecho, irás a prisión, viene a ser la consecuencia. Normas y proposiciones normativas. Una norma es un mandato directo. Por ejemplo, no corras. Una proposición normativa es una afirmación sobre una norma. Es decir, la ley prohíbe correr. La primera impone la conducta y la segunda describe la norma. Ahora, en el punto 1.2, las normas jurídicas como prescripciones. Problemas. Las normas no son verdaderas o falsas, sino que vienen a ser válidas o inválidas. ¿Qué las hace válidas? Que hayan sido creadas según el procedimiento correcto, por una autoridad competente, publicada, donde todos los ciudadanos tengan acceso a estas, etc. Son herramientas para organizar el comportamiento, no para decidir qué es real, sino que dirigen el comportamiento de los ciudadanos. Tipos de normas jurídicas. Tenemos las normas prescriptivas versus las normas constitutivas. Las normas prescriptivas mandan, prohíben o permiten. Es decir, esta norma viene a guiar la conducta de las personas. Por ejemplo, debes pagar impuestos. Normas constitutivas. Normas constitutivas crean nuevas realidades jurídicas. Por ejemplo, este contrato te convierte en propietario. Casos genéricos y casos individuales. Los casos genéricos se aplican a todos los que cumplan el supuesto. Vienen a ser las leyes.
Y los casos individuales se aplican a una persona o un caso en concreto, sentencias o resoluciones, por algún delito cometido, por alguna infracción o por casos que apliquen directamente a esta persona. Otro tipo de normas, normas primarias, secundarias, completas o incompletas. Las primarias regulan la conducta, por ejemplo, no matarás. Las secundarias regulan cómo se crean o modifican las normas. Las leyes se aprueban por mayoría, por ejemplo. Las completas incluyen todos los elementos normativos y las incompletas requieren de otras normas para poder interpretarse. Reglas y principios. Reglas. Se aplican de forma binaria. Se cumplen o no se cumplen. Edad mínima 18 años, por ejemplo. Principios. Son más generales, abiertos a interpretación. Cuando chocan entre sí, se ponderan. Por ejemplo, la libertad de expresión versus el derecho al honor. Ambos son principios que se equilibran según el caso. Sistema jurídico. Como punto número 2. Sistema jurídico. El derecho no son solo normas sueltas, sino que es un sistema normativo organizado. Un sistema jurídico incluye normas que están relacionadas entre sí, creadas por procedimientos válidos con jerarquía y coherencia interna. Sistemas normativos estáticos y dinámicos. En un sistema estático, las normas se derivan lógicamente unas de otras. Si matar está prohibido, quiere decir entonces que asesinar también. En un sistema dinámico, las normas se crean y se cambian con reglas internas. Por ejemplo, como se aprueba una ley en el Parlamento. El derecho es un sistema mixto. Tiene estructura lógica, es decir, estático, y un mecanismo de cambio, dinámico. El derecho como sistema estático. Relaciones lógicas. La lógica jurídica permite derivar normas nuevas a partir de otras ya existentes. Por ejemplo, si toda persona mayor de 18 años puede votar y Pedro tiene 20, entonces Pedro también puede votar. Normas formuladas versus normas derivadas. Normas formuladas están escritas explícitamente en leyes, códigos y reglamentos. Normas derivadas se infieren por lógica a partir de las formuladas. Propiedades formales del sistema jurídico. Un buen sistema jurídico debe ser coherente, completo e independiente. Cuando hablamos de coherente decimos que no tenga contradicciones entre las normas. Cuando decimos que sea completo, que haya normas para todos los casos relevantes. Independiente, sus normas no deben repetirse innecesariamente sin depender una de las otras de forma circular. El derecho como sistema dinámico, relaciones genéticas. Aquí el foco no está en la lógica interna, sino en cómo nacen, cambian o mueren las normas. Las normas de competencia son normas que habilitan a ciertas personas o instituciones a crear, modificar o derogar otras normas. Por ejemplo, el Parlamento puede aprobar leyes. La derogación. Derogar significa eliminar una norma. Puede hacerse por contradicción. Una norma nueva contradice a la anterior, o desuso o reforma expresa. Esto puede generar problemas de indeterminación lógica. ¿Cuál norma aplica si dos se contradicen? Sistema jurídico versus orden jurídico. El orden jurídico es un conjunto de normas en vigor en un territorio, por ejemplo en España, en la Unión Europea o en X país. Sistema jurídico es el orden más la estructura lógica, jerarquía y mecanismos internos. Validez jurídica. Una norma es válida si fue creada conforme a derecho vigente. No basta con que esté escrita. Debe seguir el procedimiento legal, órgano competente, forma correcta, etc. Criterios de validez jurídica. Formal, si se creó correctamente. Material, si respeta el contenido superior, es decir, la Constitución, por ejemplo. Procedimental, si siguió los pasos legales. Pertenencia y aplicabilidad. Una norma pertenece al sistema si es válida y no ha sido derogada. Es aplicable si puede usarse en un caso concreto, según el contexto y la interpretación. La identidad del sistema. Todo sistema jurídico necesita un fundamento último que nos diga qué normas son válidas.
Según Kelsen, la norma básica. Este autor propone que toda norma deriva su validez de otra, hasta llegar a la norma básica, que se presupone como válida. Por ejemplo, debemos obedecer la Constitución. No se justifica más allá de que es la norma fundante. La Constitución es la norma suprema. Y dentro de un país, o dentro de España, por ejemplo, ninguna ley, ningún texto jurídico puede contradecir el principio constitucional. Continuamos. Regla del reconocimiento según Hart. Hart rechaza la idea de una norma básica hipotética. Propone que lo que da identidad a un sistema es una práctica social compartida entre juristas. Una regla de reconocimiento que establece que se considera derecho válido, por ejemplo, constitución, más leyes, más sentencias, más costumbres. Pasamos al punto número 3. El concepto de personalidad jurídica. La personalidad jurídica es la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones. Todas las personas físicas la tienen desde su nacimiento e incluso antes en ciertos casos. También la tienen personas jurídicas, empresas, asociaciones, fundaciones, etc. La capacidad jurídica viene a ser tener derechos y deberes. Y la capacidad de obrar es poder ejercerlos uno mismo. Ejemplo, un menor tiene capacidad jurídica porque tiene derechos y deberes, pero no le da plena capacidad de obrar, ya que necesita un tutor. El concepto de sanción. La sanción es la consecuencia prevista por el incumplimiento de una norma jurídica. Tipos de sanción. Existen sanciones penales, que vienen a ser la cárcel, civiles, indemnizaciones y administrativas, que vienen a ser multas y sanciones económicas. Las normas jurídicas suelen ser coercitivas. Pueden imponerse incluso sin voluntad del destinatario. Esto es un punto importante, ya que cuando nos sancionan, nadie quiere ser sancionado. Y aunque sea en contra de nuestra voluntad, pues tenemos que cumplirlo. Deber jurídico y acto ilícito. El deber jurídico, lo que la norma obliga a hacer o no hacer. Y el acto ilícito, una conducta que viola el deber jurídico. Por ejemplo, robar es un acto ilícito, porque vulnera el deber de respetar la propiedad ajena. Concepto jurídico de responsabilidad. La responsabilidad es el deber de responder a los efectos de una acción. Puede referirse a quien causa el daño, quien incurre en culpa, que vendría a ser una responsabilidad moral o jurídica, quien asume consecuencias, jurídicamente hablando. Sentido de responsabilidad. Responsabilidad causal, ser la causa de algo. Responsabilidad moral, responder según la ética. Y responsabilidad jurídica, responder ante el derecho. Tipo de responsabilidad jurídica. Subjetiva, exige dolo o culpa. Objetiva, no importa la intención, basta con que haya daño. Directa, el autor responde por su propio acto. Indirecta, responde a alguien distinto. Por ejemplo, padres por hijos, empresas por empleados, un seguro por un asegurado, etc. El concepto de derecho subjetivo. El derecho subjetivo es la facultad que el derecho otorga a una persona para exigir algo de otra. Por ejemplo, cobrar una deuda, votar, reclamar una herencia, etc. Tengo derecho a significa que alguien tiene el deber correlativo de respetarlo. Como decíamos hace un momento, el ordenamiento jurídico, las normas, están interrelacionados los unos con los otros. Según Hans Kelsen, dice que los derechos subjetivos no son independientes, sino que dependen de que exista un deber jurídico impuesto a otro. Mi derecho a cobrar existe que otro tiene el deber de pagar. Y por último, según Wesley Hofbell, propone que los derechos deben analizarse como relaciones jurídicas entre personas. Distingue entre derecho, deber, libertad, no derecho, poder, sujeción, inmunidad, incapacidad. Nos muestra que cada derecho está vinculado a la situación jurídica de otros sujetos. Vamos ahora con la unidad número 3, interpretación, aplicación y conflictos en el derecho.
Primer punto, ¿cómo se aplica el derecho y cómo se justifican las decisiones de los jueces? En primer lugar tenemos el silogismo jurídico. Es el esquema clásico de decisión. Un juez para resolver un caso suele utilizar un esquema lógico que funciona como una fórmula. Una premisa mayor que viene a ser una norma general. Por ejemplo, quien roba debe ser castigado. Una premisa menor que viene a ser el hecho concreto del caso. Por ejemplo, Juan ha robado. Y una conclusión, aplicar la consecuencia. Juan debe ser castigado. En este esquema, a este esquema se le llama silogismo jurídico. Este método funciona bien cuando el caso es claro, hay una norma aplicable, hechos comprobados y poca duda. ¿Cómo se justifica una decisión? La decisión jurídica tiene dos formas de justificación, justificación interna y justificación externa. En cuanto a la justificación interna, viene a decir que la decisión tenga lógica interna, es decir, que las normas, hechos y conclusión estén bien conectados. Y la justificación externa es que la norma aplicada tenga un sentido desde fuera, es decir, es justa, respeta la Constitución, respeta los derechos humanos. Un juez no solo debe aplicar la ley, sino debe explicar por qué esta ley se está aplicando en este caso y no otra. ¿Qué diferencia hay entre casos fáciles y casos difíciles? En el derecho existen casos fáciles que son, o sea, vienen a estar caracterizados principalmente porque hay una norma clara para resolverlo, los hechos están bien probados y se aplican directamente. Y están los casos difíciles. La norma puede ser ambigua o poco clara, los hechos no están claros o no hay conflicto entre las pruebas, o hay conflicto entre las pruebas o hay normas que entran en conflicto. Problemas con la norma. Puede que no exista una norma específica para ese caso determinado, o que hayan varias normas que dicen cosas diferentes, o que el lenguaje legal sea vago o confuso. Problemas con los hechos. A veces no se sabe con seguridad qué pasó. Las pruebas pueden ser contradictorias o poco claras. En estos casos, el juez necesita más que aplicar una fórmula, tiene que interpretar, justificar y decidir razonablemente. ¿Cómo se interpreta el derecho? Problemas del lenguaje legal. El lenguaje no siempre es claro. Hay tres tipos de problemas: vaguedad, ambigüedad y carga emotiva. La vaguedad es cuando no se sabe bien dónde empieza o termina el concepto. Un ejemplo, el uso excesivo de fuerza. ¿Cuánto es excesivo? ¿Cuánto se considera excesivo para una persona o para otra? Para considerar que una fuerza es excesiva. Ambigüedad. Una palabra puede tener más de un significado. Por ejemplo, sanción. Puede ser una multa, puede ser prisión o puede ser advertencia. Carga emotiva. Carga emotiva es cuando se utilizan algunas palabras que tienen un peso emocional. No es lo mismo decir interrumpió el embarazo que asesinó a un feto, por ejemplo. Tipos de interpretación jurídica. Según quien interpreta, estas son según el intérprete y según las técnicas. Según quien interpreta, los jueces interpretan la judicial, los académicos interpretación doctrinal y el legislador interpretación auténtica. Según cómo se interpretan las técnicas, o sea, según cómo se interpretan, son las técnicas, están la literal o gramatical, según lo que dice el texto, sistemática, según el lugar de la norma dentro del sistema, finalista o teleológica, según el objetivo de la norma, histórica, qué intención tenía el legislador cuando la escribió, sociológica, adaptando la norma a los cambios sociales actuales. En la práctica se usan varias a la vez para interpretar bien. ¿Qué pasa cuando dos derechos fundamentales chocan? ¿Qué tipo de problema es este? A veces, dos derechos protegidos por la Constitución entran en conflicto. Por ejemplo, libertad de expresión versus derecho al honor. ¿Qué hacer cuando ejercer uno limita o daña al otro?
¿Cómo se resuelve? La clave de esta es entender que estos derechos son principios, no son reglas rígidas. Para esto, pues, el módulo de estudios de la UOC nos da 3 tesis. Primero, tesis de reglas y principios. Las reglas se aplican o no, blanco y negro, y los principios pueden entrar en tensión y se resuelven ponderando. Tesis número 2, la estructura del conflicto. No hay una respuesta automática. Hay que ver cuál derecho pesa más en este caso concreto. Y la tesis número 3, la ponderación. Ponderar, valorar ambos derechos, a ver cuál afecta más y decidir qué solución respeta mejor el equilibrio constitucional. Lo importante es que ningún derecho desaparezca completamente, se busca equilibrio y proporcionalidad. De manera resumida, podemos decir que el derecho no se aplica mecánicamente. Los jueces tienen que interpretar y justificar cada decisión. Los conflictos entre los derechos se resuelven ponderando, no simplemente eligiendo uno. Y la interpretación es inevitable. El lenguaje legal siempre necesita ser comprendido a la luz del caso. Pasamos a la unidad número 4, que viene a hablar del derecho, la moral y la justicia. La relación conceptual entre el derecho y la moral. El iusnaturalismo, o conocido también como derecho natural, sostiene que existen normas morales universales que están por encima del derecho positivo. El derecho positivo viene a ser las normas hechas por los seres humanos. Según esta postura, si una norma legal es injusta, no debe obedecerse. El dualismo jurídico. El iusnaturalismo establece dos planos del derecho natural y el derecho positivo. Natural vienen a ser normas universales y eternas, morales o divinas, y el derecho positivo, normas escritas creadas por el Estado. Solo es auténtico derecho si coincide con el derecho natural, según esta postura. La superioridad del derecho natural. Para el iusnaturalismo, una ley injusta no es derecho verdadero. Las normas deben respetar valores fundamentales como la dignidad, la libertad y la justicia. Por ejemplo, las leyes racistas o esclavistas serían nulas desde esta visión. Problemas del iusnaturalismo. ¿Quién define lo que es natural o universal? Hay múltiples concepciones morales, por ejemplo, religiosas, filosóficas, culturales. El riesgo de imponer una moral particular a todos. Por otro lado tenemos el iuspositivismo. Afirma que el derecho se basa en derechos, no en valores. Lo que importa es cómo se ha creado una norma, no si es justa o moral. Si una norma fue aprobada legalmente, es derecho, incluso si no es justa. Positivismo metodológico versus ideológico. El metodológico estudia el derecho tal y como es, sin juzgarlo. Ejemplo, Kelsen y Hart. El ideológico defiende que la ley debe aplicarse aunque sea injusta, porque es la única forma de tener orden y seguridad jurídica. El iuspositivismo no niega la moral, pero la separa del derecho. La imposición de la moral a través del derecho. 3 formas de imponer la moral desde el derecho. Primero, el liberalismo. Defiende la libertad individual. El Estado no debe imponer una visión moral única. Cada persona decide cómo vivir mientras no dañe a otro. Ejemplo, permitir matrimonio entre personas del mismo sexo, aunque algunos lo consideren inmoral. En otro sentido tenemos el paternalismo legal. El Estado puede limitar la libertad de alguien por su propio bien. Por ejemplo, el uso obligatorio del cinturón de seguridad mientras conducimos el coche o la prohibición de las drogas. Esto viene a proteger al individuo de sí mismo. Como punto número 3 tenemos el perfeccionismo legal. El Estado debe promover un modelo de vida buena o virtuosa. Va más allá de proteger, intenta mejorar moralmente a la sociedad. Por ejemplo, la educación cívica obligatoria, fomento de valores correctos. El moralismo legal. El Estado debería de prohibir conductas inmorales,
aunque no causen daño directo a otros. Por ejemplo, prohibir pornografía o blasfemia solo porque ofende la moral pública. Aquí se debate si la ley debe reflejar la moral dominante o si por el contrario eso es peligroso para las libertades. El derecho como instrumento para promover la justicia. La justicia formal y moral interna del derecho. La justicia formal viene a decirnos que las normas sean generales, públicas, estables y aplicables. No basta con aplicar una norma, debe ser justa en su forma. La justicia retributiva es la justicia que se aplica cuando alguien ha causado un daño y debe responder por ello. La responsabilidad civil. Cuando alguien daña a otro, aunque no haya un delito, debe compensar económicamente. Por ejemplo, causar un accidente de tráfico, se tiene que pagar una indemnización. Responsabilidad penal. Cuando se comete un delito, el culpable debe ser castigado por el Estado. Pena de prisión, multa, etc. Se busca reprobar socialmente la conducta y prevenir que ésta se repita. Teorías de la pena. Retributiva. Castigar por lo que se hizo, según lo merecido. Preventiva. Evitar futuros delitos. General. Que sirva de ejemplo. Especial. Evitar que el culpable reincida. Resocializadora. Ayudar al delincuente a reintegrarse. Justicia distributiva y teorías de justicia. La justicia distributiva trata de repartir los bienes, recursos y oportunidades de forma equitativa. Lo justo es lo que produce un mayor bienestar para el mayor número de personas. El problema que esto puede tener es que puede justificar injusticia contra minorías, si eso es lo que mejora el bienestar general. Teoría de Rawls. Justicia es igual a equidad. Esta tiene dos principios: libertades iguales para todos, desigualdades solo si benefician a los que están en peor situación. Imagina decidir normas sin saber tu lugar en la sociedad. Elegirías algo justo para todos. Tenemos también el comunitarismo y multiculturalismo. Critican que el liberalismo clásico olvida la identidad y cultura de cada grupo. Defienden que la justicia también debe tener en cuenta la diversidad cultural, étnica y social. Por ejemplo, reconocer los derechos de los pueblos indígenas, respeto a las costumbres y religiones minoritarias. Esto vendría a ser ya todo lo que es un resumen general de teoría general del derecho. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les sirva. Tengo más contenido preparado. Estuve hace unos días de viaje. Estuve de viaje, pero 2 semanas antes de los exámenes. Estuve haciendo tareas mientras iba en los trenes, mientras estaba en el aeropuerto esperando. Y les tengo un video bastante interesante de cómo son los trabajos grupales y las asignaturas que son todo el trabajo grupal. Eso se lo subiré próximamente también porque es que no he tenido tiempo, tengo que estar estudiando, también tengo el trabajo y la verdad es que no he tenido tiempo para editarlo. Tengo todo el contenido en el celular, tengo todos los vídeos y tengo que prepararme todos, editarlo y podérselos publicar. Pero ahora pues nada, espero que les haya gustado, espero que sea de utilidad y si estás pensando en matricularte en Teoría General del Derecho, es una asignatura que creo que es base y creo que es muy interesante de ver, porque con esta asignatura he podido entender muchas otras y he aplicado conceptos de esta en otras asignaturas, entonces sí que es bien interesante. Yo en lo personal me he programado o tengo pensado ir inscribiendo las asignaturas conforme al plan de estudios. O sea, sacarme todas las del primer semestre, luego todas las del segundo y así sucesivamente. Porque creo que si están preparadas y están pensadas de esa manera es porque su sentido tendrá. Y pues me he dado cuenta que sí. Pues nada, esto ha sido todo. Hasta la próxima.